Buenas, ¿qué tal? Vamos a ver, voy a hacer un segundo vídeo del tema de el desarrollo, ¿vale? De la percepción, ¿vale? La capacidad de representación, porque me parece que este tema es más dificultoso que de momento de los que hemos visto. Así que voy a hacer un segundo vídeo de este tema, empezando por los dos sentidos de la representación, los dos sentidos que la representación tiene. En realidad, el término representación se utiliza en psicología al menos en dos sentidos diferentes, lo cual puede conducir a confusiones indeseables que es conveniente evitar. Por una parte, está este uso que hace Piaget dentro de su teoría para referirse a esa capacidad nueva que permite utilizar significantes diferenciados de los significados. Pero como acabamos de señalar, no todos los significantes están diferenciados de los significados, no todos. Vemos y los índices y señales forman parte o están indisolublemente ligados al significado, ¿vale? No se pueden separar. Están indisolublemente ligados a este significado. El estudio de esa capacidad de representar y de los vehículos por medio de los cuales se llevan a cabo constituye ese primer sentido de representación. Pero también se habla de representación para referirse a los modelos o representaciones de la realidad que los sujetos construyen. Esos modelos que construyen de esta realidad. En este segundo sentido, la representación se ocupa de la codificación del conocimiento y de las formas que se organiza dentro del sistema cognitivo del sujeto. Mandler. Este segundo sentido es más amplio que el primero y en cierto modo lo presupone, pues esas representaciones tienen que realizarse por medio de distintos tipos de significantes. Los psicólogos cognitivos suelen usar representación en este sentido y suelen sostener que existe representación desde el momento del nacimiento, ¿vale? Que suele sostener que existe representación desde que nacemos, o sea, innato. Se origina en la huella de la percepción. Por ejemplo, Monod y Winter señalan que es completamente necesario hablar de representación en el periodo sensorio-motor y que existen 4 tipos de códigos que responden a 4 niveles sucesivos de construcción, de esa construcción. Un código sensorial que aparecería en el nacimiento, un código perceptivo que se alcanzaría hacia los 18 meses, es decir, al término del periodo sensorio-motor, ¿no? Al terminar ese periodo, un código conceptual que daría lugar a 4, un código semiótico hacia los 9 o 10 años. Esto supone que desde el nacimiento existe esa representación. Muchos otros psicólogos comparten la idea de que existe representación desde los primeros meses de vida e incluyen bajo ese rótulo todo el estudio de las formas en que se representa el conocimiento, lo que comprende entonces muchos aspectos del funcionamiento intelectual, como la categorización de la realidad, la representación del espacio o de los acontecimientos, como hace Mandler. Planteadas así las cosas, preguntarse en qué momento aparece la representación se convierte en una cuestión de definición, aunque tenga también implicaciones teóricas. Piaget admite durante el periodo sensorio-motor la existencia de una capacidad de interpretación de índices y señales
que otros llaman representación, pero él no utiliza ese término hasta que no se establece la diferenciación entre significante y significado. Hasta que no se establece la diferenciación entre significante y significado, no dice que haya representación, ¿vale? No lo llama representación, entendida la representación como codificación del conocimiento, es decir, en el segundo sentido, parece innegable que existen representaciones en la etapa sensoriomotora, ya que existen conocimientos e incluso modelos incipientes de la realidad que hacen posible actuar sobre ella. El niño que reconoce un sonajero, pero esa representación solo parece producirse en presencia del objeto y no permite una evocación en su ausencia, solo cuando éste está. En cambio, para Piaget sería necesaria la posibilidad de referirse a él sin que este objeto esté presente para que pueda hablarse de esa representación. Los dos sentidos de representación parecen necesarios. En otros capítulos nos referiremos a las representaciones que los sujetos construyen de la realidad. Pero ahora nos estamos ocupando de los vehículos mediante los cuales la representación se produce, es decir, de las manifestaciones de la función semiótica. Vemos que está la imitación. La imitación es la capacidad de reproducir mediante acciones del propio sujeto otras acciones que tienen lugar a su alrededor debidas a la actividad de personas o de objetos. Se puede imitar los gestos que realiza delante de nosotros una persona o incluso un acontecimiento fortuito como la caída de un objeto o describir con gestos la forma o el uso de un objeto. Para Piaget, la imitación está muy relacionada con el desarrollo de la inteligencia y el sujeto solo podría imitar acciones o movimientos que ya posee parcialmente. No basta que un niño vea a un adulto escribir para que pueda imitar sus movimientos, sino que primero necesita adquirir una capacidad motora que solo conseguirá lentamente. Esta capacidad física. Podríamos decir que la imitación nos permite aprender de los otros mediante pequeños pasos, pero sin dar grandes saltos. Según Piaget, las primeras imitaciones son una especie de contagio, ¿vale? Y ya desde los primeros días, los recién nacidos que escuchan a otro recién nacido llorar pueden ponerse a hacerlo ellos mismos. En las mismas etapas, el niño es capaz de empezar a realizar acciones de las que ya dispone cuando las observa en otros. Esas acciones de los otros solo tienen entonces un efecto desencadenante de conductas que el sujeto ya realiza. Solo a partir del cuarto estadio del periodo sensoriomotor es cuando el niño empieza a ser capaz de imitar modelos nuevos para él, y también es a partir de ese momento cuando consigue imitar, o sea, realizar imitaciones con partes no visibles del propio cuerpo, como imitaciones de movimientos de la boca, los ojos, etc. La dificultad para realizar esas imitaciones con partes no visibles del cuerpo, en particular para partes de la cara, se debe a que el niño conoce visualmente la cara de otras personas, pero la suya solo la conoce de forma táctil y tienen que realizar la traducción de un sistema al otro. Según Piaget, la capacidad de imitación depende entonces del nivel del desarrollo intelectual del niño, ¿vale? El niño se tiene que desarrollar. La capacidad de esta imitación depende de ese desarrollo intelectual que tenga el niño. Se va desarrollando poco a poco, paso a paso, es decir, de las conductas que ya posee, pero también de lo interesante y agradable que sea el modelo, y por ello se imitaría
más modelos con los que el sujeto se encuentra vinculado, ¿vale? Este sujeto se encuentra vinculado, pues, con esta madre, ¿no? Con este padre, con quien tenga más relación. Para Piaget, la imitación es una prefiguración de la representación y constituye una especie de representación en actos materiales, pero no en pensamiento. Piaget e Inelder, por ello, la imitación es lo que hace posible el paso de la actividad sensoriomotora a la representación. Piaget e Inelder. La imitación se diferencia de otros aspectos de la actividad mental y mientras que la inteligencia constituye un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, en la imitación hay un predominio de la acomodación, es decir, de la modificación del sujeto en función del modelo. El sujeto trata de hacerse como el modelo, busca acomodarse a él, al modelo, sin que exista un cambio, una asimilación o incorporación de este. Esto va a diferenciar la imitación del juego, en el que, como veremos, se da precisamente un predominio de la asimilación como una acomodación escasa. Piaget ha descrito cuidadosamente los progresos de la imitación durante la etapa sensoriomotora, pero sin embargo investigaciones realizadas a partir de los años 70 han puesto claramente de manifiesto una imitación mucho más temprana que contradiría la evolución propuesta por Piaget. Se ha señalado que los niños de pocos días y hasta recién nacidos son capaces de realizar ciertas imitaciones, incluso con partes no visibles del propio cuerpo, como sacar la lengua, abrir la boca o también realizar movimientos con la mano, todo ello imitando a un modelo adulto. Parece ser que estos fenómenos habían sido ya puestos de manifiesto por Guernsey en 1928. Winter, 1987, mostrando que un bebé de 2 meses podía reproducir movimientos con la lengua y abrir y cerrar la boca. Esas imitaciones desaparecerían entre los 2 y los 6 meses. A partir de los trabajos de Maratos y de Meltzoff y Moore, lo que ya vimos de estas imitaciones, ¿no? Y las imitaciones tempranas y las imitaciones diferidas, se ha realizado una gran cantidad de investigaciones sobre este problema, a las que ya vimos, ¿no? en anteriores capítulos, aunque se han suscitado muchas dudas sobre la realidad de esas imitaciones y se han hecho críticas metodológicas a los experimentos. Parece que hoy está bien establecido que los niños de pocos días realizan imitaciones con movimientos de la boca y de la lengua, pero que ese tipo de imitación desaparece al cabo de un cierto tiempo. La evolución de esta capacidad sería entonces semejante a otras, como el reflejo de marcha o de natación, por ejemplo, que también desaparecen al cabo de cierto tiempo para poder volver a realizarse posteriormente en un plano voluntario. Podría decirse, por lo tanto, que este tipo de imitación precoz tiene unas características distintas de la imitación posterior y todavía no se ha conseguido explicar claramente cómo se produce. Hacia el final del periodo sensomotor empieza a producirse un tipo de imitación que difiere de las anteriores. Hasta ahora, para que el sujeto imitara era preciso que estuviera en presencia del modelo. Pero llega un momento en el que ya el niño empieza a imitar esas acciones que ya no está presente, que ha percibido hace tiempo, ¿vale?
La representación en acto deja de ser una copia directa, ya no es una copia, se separa de su contexto y por tanto se convierte en un significante diferenciado del significado. Esta imitación diferida supone entonces la existencia de un modelo mental, una representación que ya tiene el niño en su cabeza, puesto que el sujeto ya no tiene presente ese modelo a imitar y lo percibió anteriormente. A partir de aquí, la imitación se independiza del modelo y se va haciendo más compleja, ligada a los progresos en el desarrollo intelectual. El niño vemos que va progresando, ¿no? El juego simbólico y la imitación permanecen ligados estrechamente y siguen coexistiendo en actividades que realizan los adultos, como las representaciones mímicas teatrales. Ahora vemos las imágenes. Las imágenes mentales constituyen una forma de representación interna, ¿no? También otra forma de representación que no tiene un correlato exterior. Todos tenemos la experiencia de utilizar estas imágenes mentales que constituyen un elemento importante para el recuerdo, pero también una guía para la acción. La cara de una persona conocida, un paisaje con el que estamos familiarizados, por ejemplo, una playa, ¿no? Estamos familiarizados con ese paisaje. O nuestro dormitorio, los podemos representar aunque no lo estemos percibiendo, aunque no estemos ahí, ese recuerdo ya lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Y podemos describirlo perfectamente. Por tanto, de todo ello, tenemos imágenes visuales, pero también las hay auditivas, y así evocamos la voz de una persona, una melodía, una música o los ruidos del viento cuando silba entre los árboles. Igualmente, podemos representarnos el sabor ácido de un limón o el olor de la tierra mojada después de la lluvia, mediante imágenes gustativas u olfativas, respectivamente. Las imágenes sirven de guía para realizar muchas actividades, como buscar un libro en nuestra biblioteca, cuyo aspecto conocemos, pero también nos permite anticipar el resultado de nuestras acciones y representamos el aspecto que tendría el salón de nuestra casa si cambiáramos los muebles de sitio. Los imaginamos en distintas disposiciones y anticipamos cómo quedarán antes de que nos decidamos a hacer los cambios materialmente. Vemos cómo se distribuiría el espacio y si nos cabría un mueble en un lugar determinado. Pero las imágenes constituyen uno de los aspectos más elusivos y escurridizos de la representación, quizás su manifestación más difícil de estudiar porque no podemos llegar a ellos directamente. La imitación y el juego los podemos observar realizándose. La mayor parte de las manifestaciones del lenguaje se muestran también al exterior y se puede registrar, etc. Y el dibujo queda plasmado en su realización material. Es cierto que todas estas formas de representación tienen muchos aspectos que son difíciles de estudiar, pero muchas de sus manifestaciones son patentes. En cambio, de las imágenes solo se nos muestran algunas manifestaciones indirectas, mientras que la mayor parte del fenómeno permanece oculto. Solo podemos poner de manifiesto su existencia a través de efectos de tipo indirecto, mediante dibujos o mediante la facilitación o dificultades de ciertas actividades mentales. A lo largo de la historia se ha atribuido a las imágenes importancia cambiante. Según Coselin, Aristóteles afirmó que el pensamiento es imposible sin las imágenes. Para los filósofos empiristas, el origen del conocimiento se encuentra en la percepción y esta da lugar a imágenes
que es lo que ellos denominaban ideas. Para Locke, el pensamiento sería una secuencia de imágenes, pero esto plantea dificultades y que las imágenes no son abstractas, sino que son concretas, representan objetos determinados y no son clases de objetos. No tenemos imágenes del triángulo, sino solo de triángulos determinados. Y esta es una facultad que ya había puesto de manifiesto Kant. Por el contrario, el pensamiento trabaja con conceptos que son abstractos y no se refiere a objetos concretos. Para los primeros psicólogos, como Wundt, las imágenes fueron también importantes, pero hacia finales del siglo pasado y comienzos de este se empezó a poner de manifiesto la existencia de un pensamiento independiente de las imágenes y también del lenguaje. Gosling recuerda uno de los primeros experimentos que puso de manifiesto la existencia de un pensamiento sin imágenes. Levantamos un lápiz y lo bajamos. A continuación levantamos un libro. ¿Cuál es más pesado? ¿Cómo lo sabemos? Utilizamos el método de la introspección. Los sujetos afirman que tienen imágenes de los pesos, pero no del proceso de decisión sobre cuál es más pesado. La solución a la pregunta surge en la mente sin que haya imágenes de ella. Vale, un problema principal es entender en qué consisten las imágenes mentales, teniendo en cuenta que las imágenes se han considerado como una prolongación de la percepción. Una línea de investigación ha sido encaminada a estudiar la relación entre las imágenes mentales y la percepción, mientras que otra se ha centrado sobre la estructura de las propias imágenes. La naturaleza de la imagen, aunque las imágenes puedan recordar a los dibujos, en realidad tienen también una naturaleza tridimensional. Los objetos, como se ve, están en posiciones diferentes y exigen una rotación mental para poder compararlos. El tiempo que tardaban los sujetos para decidir si dos figuras eran iguales o no dependía de la disparidad de la orientación en el dibujo y resulta más largo cuanto mayor era la rotación mental que había que realizar. Parecería que los sujetos manipulaban mentalmente los objetos en el espacio tridimensional. Da la impresión de que las imágenes se manipulan entonces como si fueran objetos tridimensionales o como si correspondieran a esos objetos. El desarrollo de las imágenes. Piaget e Hinelder han estudiado detenidamente el desarrollo de las imágenes en relación con las operaciones de la inteligencia. Se oponen vivamente a la idea de que las imágenes derivan de la percepción y sostienen que la imagen es el resultado de la actividad del sujeto. Para ello, las imágenes mentales provienen de la imitación y constituyen una imitación interiorizada. Señalan que hay varias razones para dudar de la procedencia directa de las imágenes a partir de la percepción. Desde el punto de vista neurológico, la evocación interna de un movimiento desencadena las mismas ondas eléctricas, tanto en el cerebro como musculares, que la ejecución del movimiento, por lo que podría considerarse como un bosquejo de ese movimiento. Una segunda razón se basa en que si las imágenes provinieran de la percepción, deberían existir desde el nacimiento. Desde el nacimiento ya deberían existir. Y sin embargo no se manifiestan hasta mucho más adelante. Las imágenes derivarían entonces de la imitación.
y del conjunto de la actividad del sujeto y del conocimiento de que tiene sobre el objeto o la situación. Por ello contiene más material que el que dejaría la simple percepción cuando se le pide al sujeto que, con los ojos cerrados, evoque una mesa redonda, se observan bosquejos de movimientos circulares del ojo. Así pues, las imágenes hacen intervenir no solo la percepción, sino también la motricidad. Los estudios sobre el desarrollo de las imágenes en los niños han mostrado que éstas se encuentran muy ligadas al nivel del desarrollo intelectual del niño, ¿vale? Entonces, podría decirse que el niño forma imágenes de las cosas o las situaciones según las entiende, más que según cómo se desarrollan delante de él. Vale. Otra forma de representar la realidad, esa representación de la realidad que posee el niño, es el dibujo infantil, mediante el cual puede plasmar en una hoja de papel o sobre cualquier otro tipo de soporte sus representaciones. Las relaciones del dibujo con otras formas de representación son muy estrechas y en un principio no puede separarse de ellas. En sus comienzos el dibujo surge de la actividad motora, de esa actividad física, ¿no? Como una prolongación de ella. Y los primeros dibujos en sus comienzos surge de esa actividad motora y los primeros dibujos se limitan a reproducir movimientos de la mano que dejan una huella. Movimientos de tiza, ¿vale? Movimientos circulares u ondulaciones y que reflejan los movimientos de la mano. Con ello el niño imita movimientos y pronto imitará también los objetos o personas que el niño ve, ¿no? a su lado, que al niño le rodean. Con ello el niño imita a estas personas que le rodean tratando de recoger las características que le resultan más llamativas. El dibujo es una forma de imitación de la realidad y por ello guarda un gran parentesco con la imitación diferida. Veremos que una de las características del dibujo infantil es precisamente su realismo, ¿vale? Es muy realista, su intento de reproducir esa realidad, de imitarla. Las relaciones con las imágenes mentales son igualmente muy estrechas, ya que las imágenes mentales son imitaciones interiorizadas, mientras que podríamos decir que el dibujo es una imitación no solo exteriorizada, sino realizada con elementos distintos del propio sujeto. Las relaciones con el lenguaje son quizá menos evidentes, pero sí que guardan una estrecha conexión con la lengua escrita en un doble sentido. Por una parte, el niño más pequeño prefiere describir la realidad mediante el dibujo mejor que mediante la expresión escrita, que todavía no domina. Y en segundo lugar, ambos exigen un dominio motor muy parecido y las letras son para el niño pequeño en una gran medida dibujos. Por todo esto, el dibujo debe verse en conexión con las restantes manifestaciones de la función semiótica y su desarrollo sigue en muchos aspectos un curso paralelo. Pero además, como las restantes actividades psicológicas, el dibujo implica o hace intervenir todos los aspectos y capacidades del individuo. El dibujo tiene un componente motor importantísimo y puede considerarse
como una ocasión excelente para el desarrollo de ese control muscular. Para reproducir la realidad que trata de plasmar en el dibujo, el niño necesita ser capaz de controlar sus movimientos y de adquirir una motricidad fina que le permite llevar su mano por el camino que quiere. Conduce el camino que quiere, impidiendo que en determinados momentos se le escape ese trazo y se malogre el dibujo mediante la inhibición de los movimientos no deseados. Por ello, mediante el dibujo se puede mejorar notablemente la habilidad motora, pero el dibujo tiene un indisoluble componente cognitivo que hace que refleje muy bien la comprensión que el niño tiene de la realidad, su representación espacial y cómo concibe las cosas. Igualmente, el aspecto afectivo es muy destacado, ya que el niño representa en el dibujo aquello que le interesa, que le preocupa o que desea. ¿Vale? Representa en esos dibujos aquello que le interesa, que desea, como en el juego simbólico refleja en él sus intereses y sus conflictos. El dibujo es, pues, una actividad que implica al niño totalmente su interés por determinadas personas o por las cosas. Plasma, por ejemplo, a su madre, a su tía, a un perro, por los animales, por los movimientos, por los objetos, las relaciones entre las cosas. Todo ello aparece en el dibujo, en esos dibujos que él hace, plasma todo eso. Pero también trata de hacer cosas hermosas y busca que los dibujos sean bellos, por lo que muchas veces se lamenta cuando no consigue realizar su intento, cuando no logra que el dibujo salga como había previsto, ¿no? El niño se lamenta. Por todo esto se han construido numerosas pruebas tanto de inteligencia como de desarrollo afectivo basadas en este dibujo, y muchos psicólogos clínicos infantiles utilizan el dibujo como vehículo para penetrar, así lo dice, en la afectividad del niño. Pero el niño tiene además una característica que la diferencia de otras actividades infantiles, pues es la única producción material del niño. Probablemente empieza a dibujar imitando a los adultos, después de ver cómo estos dejan huellas y tratando de hacer como ellos. Conseguir esto constituye una actividad fascinante para el niño. Y tenemos que entenderlo así, en la posibilidad de dejar una huella, de tener una influencia sobre el medio que le rodea. El niño está muy sometido a las exigencias de los demás y aprecia mucho sus propios logros. Su capacidad de actuar sobre el mundo es reducida y frecuentemente necesita la ayuda de los adultos. Y ya en la etapa sensoriomotora descubre cómo puede actuar sobre el mundo produciendo ciertos fenómenos, encendiendo o apagando la luz, desplazando un objeto, lanzándolo. Con el dibujo descubre maravillado su poder. Descubre su poder con el dibujo mediante este, y pronto va a descubrir además que puede copiar la realidad, que puede hacerla suya. Para el niño, el dibujo constituye pues una actividad importante, pero su realización y su desarrollo dependen mucho de las posibilidades que la cultura en que crece le proporciona para llevar a cabo sus dibujos. El dibujo es una representación bidimensional de una realidad tridimensional y requiere materiales que generalmente son papel y lápiz, pero también se puede realizar con una pizarra y tiza o simplemente con un trozo de yeso y una pared, un palo sobre la tierra o cualquier instrumento con el que se pueda rayar en una superficie. La disponibilidad de esos vehículos materiales constituye un factor determinante para que el niño dibuje. Y no en todas las culturas, claro, no en todas las culturas disponen de estos materiales, ¿no? No en todas las culturas los niños pueden tener papel y lápiz. La misma razón puede explicar que los niños realicen muchas menos esculturas que dibujos, posiblemente por falta de instrumentos y de materiales adecuados para ello.
Si nosotros suministráramos al niño otros materiales, quizá sus formas de representación material de la realidad serían distintas y así, por ejemplo, podemos observar en los niños guineanos y de otros países de África su producción de juguetes que reproducen objetos de su entorno hechos con médula, cosa que no se produce entre nuestros niños. En cambio, los niños guineanos apenas disponen de papel y de instrumentos para dibujar y por ello el dibujo tiene un papel menor. El interés por el estudio de los dibujos infantiles surgió pronto entre los estudiosos del desarrollo, precisamente por este rasgo de producción material única que tiene y dio lugar a distintas investigaciones. Se examinan los trabajos de Pérez o de Prever y pronto se le empezaron a dedicar monografías como la de Ritchie o la de Pérez. Sully le dedica interesantes observaciones basándose en los dibujos de personas y animales. Establece un sistema de 3 estadios, del de los garabatos sin forma, no, estos no tienen forma, son garabatos, lo que le llama el esquema lunar de la cara humana y el del tratamiento más sofisticado de las figuras humanas y animales. Dentro del espíritu evolucionista de la época escribe lo siguiente: este proceso de la evolución del arte tiene sorprendentes analogías con el de la evolución orgánica. Hay claramente un movimiento de lo vago o indefinida a lo definido, un proceso de especialización gradual. No solo eso, podemos señalar que comienza con la representación de esos contornos redondeados u ovoides que parecen constituir las formas basales de los organismos animales y procede como la evolución orgánica por medio de una diferenciación gradual de la estructura homogénea mediante la adición de partes detalladas u órganos. Esos órganos, a su vez, asumen gradualmente sus formas características. Quizá vale la pena observar aquí que algunos de los primeros dibujos de animales tienen formas que sugieren fuertemente las de embriones, Sully, pero la influencia del evolucionismo llevó también a subrayar la similitud entre los dibujos de hombres primitivos y de ciertas tribus estudiadas por los antropólogos de la época y los dibujos infantiles, algo que resulta muy evidente y sobre lo que han insistido muchos autores. El estudio del dibujo siguió despertando un gran interés y en los primeros años del siglo aparecieron todavía importantes trabajos como los de Luckett en 1913 y 1927, los de Roma, y todos los trabajos de psicología del niño de la época le dedicaban una gran atención. Por ello resulta curioso que el dibujo haya desaparecido prácticamente en los estudios más recientes y que en los manuales actuales sea difícil encontrar un capítulo sobre el dibujo. En los últimos años han aparecido algunos estudios que ponen de manifiesto el interés renovado por el dibujo, como los de Goodnow, Buttergold o Van Somers. Hay efectivamente muchas maneras de estudiar los dibujos de acuerdo con los temas, con la precisión de los detalles, con la realización técnica, con la perspectiva, etc. El primer intento del niño para representar un hombre consiste en la medida en que ha podido observarlo, en dibujar una visión frontal de su cabeza. Las etapas del dibujo, vemos que hay distintas etapas. Entre los trabajos de los primeros estudiosos del dibujo destacan los de Luckett. ¿Vale? Etapas del dibujo destacan los de Luckett, un autor francés que publicó una interesante monografía en 1913 sobre las producciones infantiles. Y luego en 1927 escribió un libro de síntesis
que sigue teniendo todavía un gran valor. En él comenzaba por establecer que el dibujo infantil es fundamentalmente realista y que esta es su característica esencial, realista. Ningún concepto define mejor el dibujo infantil en conjunto que el concepto de realismo. Realista, en primer lugar, por la naturaleza de sus temas, de los asuntos que trata, pero lo es también por sus resultados. Los niños se interesan sobre todo por las formas de la vida, más que por las formas bellas, se interesan más por las formas de la vida. Ahora bien, aunque el dibujo infantil sea realista en su conjunto, va pasando por una serie de fases y el realista debe adjetivarse, pues en cada fase hay un tipo especial de realismo. Hay distintas fases. La primera fase que distingue Luckett es el de realismo fortuito. Primera fase, realismo fortuito. Como decíamos más arriba, el dibujo comienza siendo una prolongación de la actividad motora que queda plasmada sobre un soporte. Es una actividad de juego, ¿vale? Para el niño este dibujo es un juego, le resulta una manera de divertirse, primero de acción, pero pronto se transforma en simbólico por esa tendencia realista que le lleva a tratar de plasmar la realidad, quiere plasmar esa realidad circundante. Los primeros dibujos de los niños consisten en lo que se ha denominado garabato. Los primeros son esos garabatos, ¿vale? Hacer rayas, líneas dejadas sobre la hoja que reproducen los movimientos que el niño está explorando. Trazos rectos o curvos que se repiten una y otra vez. La comprensión que tiene el niño de la realidad es muy sincrética, reuniéndose en ella aspectos que en los adultos se hallan bien diferenciados: sonidos, percepciones visuales, sabores u olores. Se relacionan muy estrechamente en la percepción infantil de las cosas. El ruido y el movimiento aparecen reunidos en forma circulares, como las que reducimos en la figura. La lavadora nueva de mamá y el hombre cortando el césped de Arnhem reflejan esa representación sincrética